En la elegante cabina de primera clase, el ambiente se congeló cuando un auxiliar de vuelo bloqueó el paso de Lucía Ramírez. Señora, creo que ha habido un error. Esta zona es exclusiva para pasajeros de primera clase, dijo con voz firme. Sus palabras impactaron a Lucía como flechas certeras, mientras su boleto válido era cuestionado de inmediato. Nadie imaginaba que, en pocos minutos, Andrés Torres, un empresario multimillonario, esposo devoto de Lucía y principal accionista de la propia aerolínea, irrumpiría en la escena y cambiaría por completo la situación, dejando al descubierto los prejuicios de quienes juzgaban sin conocer la realidad. Lucía ajustó el reloj en su muñeca, un regalo de Andrés que le recordaba el día en que se conocieron cuando tenía 35 años. Su vestido sencillo pero elegante contrastaba con las joyas llamativas y la ropa de marca que lucían otros en la fila de embarque prioritario. La sección de primera clase de Aerolatina brillaba con sus amplios asientos de cuero, la impecable apariencia de la tripulación y el delicioso aroma a champán recién servido. Andrés le había insistido en que tomara este vuelo sola como recompensa por el éxito de un evento benéfico que ella organizó, diciendo: «Te mereces lo mejor del mundo». Andrés le había pedido que disfrutara del lujo antes de tener que atender a una reunión urgente, prometiéndole encontrarse más tarde en el resort. Con una profunda inspiración, Lucía entregó su tarjeta de embarque de primera clase en el mostrador, lista para saborear un privilegio que rara vez se permitía, pese a estar casada con uno de los hombres más ricos del país. «Lo siento, pero esta zona es solo para pasajeros de primera clase», afirmó Carmen López, la jefa de cabina, evaluando fríamente el atuendo modesto de Lucía. Su tono condescendiente cortaba el aire como un cuchillo. Carmen, alta y siempre impecable, llevaba su cabello castaño claro recogido en un moño firme, y su uniforme azul marino, con ribetes dorados, parecía más un símbolo de superioridad que de servicio. «Tengo un boleto de primera clase», respondió Lucía con calma al presentar su documento. Carmen tomó la tarjeta con delicadeza, como si temiera contaminarla, mientras sus uñas perfectamente cuidadas brillaban bajo la luz de la cabina. «Parece que ha habido algún error», comentó, arqueando sus cejas en señal de duda, sugiriendo que los datos de Lucía podrían haber sido registrados de manera incorrecta. Con teatralidad, examinó el boleto desde distintos ángulos, frunciendo los labios en una expresión exagerada de escepticismo. Un hombre elegante levantó la vista de su periódico financiero y, entre brillo de sus gemelos dorados, comentó: «Esto pasa todo el tiempo. La clase turista está repleta». Varios pasajeros de primera clase alzaron la mirada, unos con sonrisas discretas y otros intercambiando miradas de curiosidad. Una pareja vestida a juego murmuraba entre sí, observando con asombro a Lucía y su apariencia sencilla. Con un forzado gesto de simpatía, Carmen dijo: «Voy a verificar si hay un asiento disponible en la parte trasera del avión. Seguro que te sentirás más cómoda allí», dejando claro, sin necesidad de palabras, que Lucía no encajaba en ese ambiente. Con las mejillas enrojecidas, Lucía insistió: «Por favor, verifíquelo de nuevo. Mi esposo compró este asiento especialmente para mí». Manteniendo la compostura que había aprendido en años de experiencia profesional. Habiendo trabajado ella misma como auxiliar de vuelo, Lucía conocía de sobra el funcionamiento interno del servicio. Una pasajera que lucía un delicado collar de diamantes tan pequeño como una uva, se rió suavemente con tono condescendiente. «Siempre dicen eso cuando esperan un ascenso. Luego dirás que él es director ejecutivo o algo así». Una risa discreta recorrió la cabina mientras Carmen intercambiaba miradas cómplices con otra integrante del equipo.
Lucía acarició el reloj que Andrés le había regalado en el día en que se conocieron, recordando aquellos tiempos en que ella también formaba parte de la tripulación. El metal frío en su muñeca evocaba recuerdos de una vida más sencilla, llenándola de fortaleza. Había enfrentado prejuicios antes, pero jamás imaginó vivir algo similar a manos de colegas de una profesión que alguna vez amó. Cerca de allí, un ejecutivo impaciente tamborileaba con el dedo sobre su asiento, murmurando: «Algunos tenemos reuniones que atender. ¿Podríamos resolver esta confusión para despegar?». Carmen enderezó su postura impecable y dijo: «Espere un momento mientras aclaro este malentendido», con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Quizás sería mejor que espere en la sala de embarque mientras solucionamos el problema», añadió, dejando claro que no era una sugerencia. Lucía sintió una mezcla de vergüenza, indignación y enfado. Podría haber mencionado sin dudarlo que era la esposa de Andrés Torres, principal accionista de Aerolatina, lo que hubiera cambiado la situación con una sola palabra, pero algo dentro de ella se resistía. ¿Por qué debía depender del nombre de su esposo para ser tratada con respeto? En ese instante se acercó el gerente de cabina, con una expresión seria bajo su impecable gorra. «Señora, parece que hay un problema con su reserva. Necesito que me acompañe para resolver este asunto fuera del avión». Su voz era firme, sin lugar para discusiones. Las miradas de lástima y desprecio de los demás pasajeros pesaban sobre ella, mientras Lucía luchaba por mantener su dignidad. Una señora de 60 años, ataviada con un conjunto de zafiros, chasqueó la lengua en señal de desaprobación, mientras un joven ejecutivo, concentrado en su laptop, apenas contenía una sonrisa. Sin embargo, Lucía se mantuvo firme. Con voz serena pero decidida, Lucía afirmó: «Mi boleto es válido. Tengo todo el derecho de estar aquí». La sonrisa de Carmen se estrechó aún más. «Señora, no podemos permitir que cualquiera ocupe un asiento de primera clase sin la verificación adecuada». «Cualquiera», dijo, dejando implícito que Lucía no pertenecía a ese entorno. Fue en ese momento cuando la puerta del avión se abrió de forma deliberada, revelando la imponente figura de Andrés Torres. Alto, con hombros anchos, irradiaba una autoridad natural. Su traje azul marino, hecho a medida, contrastaba con su postura relajada y segura. Destellos de canas en sus sienes le daban un toque de distinción a su cabello oscuro, cortado en un estilo moderno y ejecutivo que transmitía poder sin necesidad de ostentar. La cabina se sumió en un silencio absoluto, mientras los penetrantes ojos azules de Andrés recorrían el lugar, enfocándose en Lucía, quien estaba siendo reprendida por el personal. Aunque su rostro se mantenía sereno, quienes lo conocían podían percibir la leve tensión en sus ojos, señal sutil de la furia contenida que se acumulaba. Sin perder la calma, la voz profunda y medida de Andrés llenó el espacio. «¿Hay algún problema?». Carmen y el gerente intercambiaron miradas nerviosas y la confianza que mostraban se desvaneció en incertidumbre. «Señor, estamos tratando de aclarar una pequeña confusión de asientos», explicó el gerente, su tono volviéndose conciliador ante la inesperada situación. Andrés caminó por el pasillo con la seguridad de quien domina no solo el avión, sino todo lo que hay en él. Cada paso calculado lo acercaba a la disputa y los pasajeros se apartaban instintivamente. «Pero ese es el asiento de mi esposa, ¿verdad?», preguntó con un ligero acento que recordaba sus orígenes y le confería una musicalidad a su voz autoritaria. «Su esposa», repitió Carmen, mientras su rostro perdía todo color, como si se hubiera drenado por completo. Un murmullo silencioso recorrió la cabina.
Andrés se colocó al lado de Lucía, posando suavemente una mano en la parte baja de su espalda, un gesto protector y a la vez firme. Su reloj, de valor incuestionable, destellaba discretamente en su muñeca. «Si Lucía Ramírez, mi esposa, ¿hay algún inconveniente con su asiento?», preguntó de manera educada, pero con el peso de quien está acostumbrado a obtener respuestas. La compostura del gerente se quebró. «Señor Torres, no teníamos conocimiento, solo seguíamos el protocolo de verificación». «¿Verificación? ¿De qué exactamente?», Andrés insistió, dirigiendo su mirada penetrante del gerente a Carmen, dejando claro que no se toleraría que alguien fuera evaluado para la primera clase solo por su apariencia. La cabina se sumió en un silencio tan profundo que parecía detener la respiración, mientras todos comprendían quién era él y la magnitud del error cometido. «Señor Torres, realmente no lo sabíamos», tartamudeó Carmen, quedando completamente pálida. Toda la arrogancia anterior se disipó como el rocío matutino bajo el sol abrasador. El distintivo de su uniforme temblaba con cada movimiento nervioso y gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente, amenazando con arruinar su maquillaje impecable. La presencia de Andrés llenaba la cabina, transmitiendo una energía palpable sin necesidad de levantar la voz o hacer gestos agresivos. El equilibrio de poder había cambiado drásticamente. Él emanaba la confianza silenciosa de un hombre que se forjó su imperio desde cero, no por herencia o suerte, sino por inteligencia y determinación. «Exactamente», dijo, dejando esa palabra en el aire como un veredicto final. Sus penetrantes ojos azules, descritos en una revista de negocios como capaces de ver a través de las fachadas corporativas, observaban cada detalle, el leve encorvamiento de los hombros de Lucía. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse imponente, las miradas sorprendidas de los pasajeros, algunos ya revisando sus celulares al reconocerlo, y el cambio abrupto en la postura del personal de cabina, que pasó de ser autoritario a sumiso en un instante. Cada palabra que pronunciaba tenía un peso innegable. ¿Sabían que antes de casarnos, Lucía fue la auxiliar de vuelo principal más joven en la historia de Aerolatina?, dijo Andrés, manteniendo su mano protectora en la espalda de Lucía. «Ella conoce el servicio y los protocolos mejor que todos, aquí juntos». Se escuchó un suspiro colectivo en los asientos. La pasajera que se había burlado de Lucía, ahora luciendo un collar de diamantes, estaba absorta en la revista de cabina, retorciendo nerviosamente su anillo de compromiso dorado. Mientras tanto, el ejecutivo que se había quejado de los retrasos comenzó a fijar su mirada en sus zapatos. Incluso evitó una emergencia en pleno vuelo al notar síntomas en un pasajero antes de que éste se diera cuenta de algo raro, continuó Andrés, con un toque de orgullo en su voz firme. La aerolínea le otorgó un reconocimiento que aún se exhibe en la sede, aunque me pregunto si alguien aquí lo ha visto realmente. El rostro de Carmen se volvió cenizo, y el gerente se ajustó el cuello nerviosamente mientras una gota de sudor recorría su sien. Andrés mantuvo su tono inquebrantable. «Solicité que el vuelo esperara mi llegada porque quería sorprender a mi esposa, y parece que llegué justo en el momento oportuno». La pausa antes de momento oportuno decía más que 1000 palabras, una sutil muestra de amenaza velada. Dirigiéndose al gerente, que ahora sostenía su gorra como un escudo, declaró: «Como principal accionista de Aerolatina, estoy profundamente preocupado por lo que acabo de presenciar hoy». Las palabras «principal accionista» cayeron como una bomba silenciosa en la cabina, haciendo que una pasajera cerca de la ventana exhalara un suspiro de asombro. Carmen tuvo que apoyarse en el respaldo de un asiento para mantenerse en pie, con los nudillos blancos por apretar el cuero.
El gerente comenzó, con la voz quebrada. «Señor Torres, le aseguro que fue solo un malentendido aislado». Andrés levantó la mano, un gesto sencillo que silenció al hombre de inmediato. «Los malentendidos tienen consecuencias, ¿no es así?», afirmó con un tono calmado, pero con una amenaza implícita que no pasó desapercibida. Luego sacó su celular y escribió rápidamente un mensaje. «Acabo de enviar un correo al consejo. A partir de mañana, todos los empleados de Aerolatina deberán participar en un nuevo curso antidiscriminación». Fijó su mirada en Carmen. «Señora López, usted será la primera en tomarlo». Carmen tragó saliva, sin poder responder, mientras veía cómo su carrera pasaba ante sus ojos. El distintivo de alas de plata, que antes le daba tanto orgullo, ahora se sentía como un peso insoportable. Andrés continuó, dirigiéndose nuevamente al gerente. «Creo que mi esposa, con su experiencia en la empresa y su reciente vivencia como pasajera, está más que calificada para asumir un nuevo cargo, si así lo desea». Los ojos de Lucía se agrandaron. Era la primera vez que escuchaba hablar de esa posición, y por un instante el asombro se reflejó en su rostro antes de que recuperara la compostura. Con voz clara y sin levantar el tono, Andrés se dirigió a los pasajeros. «Damas y caballeros, disculpen la demora. Como compensación, el champán correrá por cuenta de la casa durante todo el vuelo. Y para la señora López», añadió en tono más bajo pero audible para quienes estaban cerca, «por favor, asegúrense de que mi esposa reciba la atención que merece durante el servicio. El futuro de la compañía depende de ello». Carmen asintió en silencio, viendo cómo su postura altiva se derrumbaba por completo. En cuestión de minutos, había pasado de ser una figura autoritaria a una asistente sumisa, apartándose y señalando a los demás auxiliares que iniciaran el servicio de inmediato. Nadie en la cabina dejó de notar la ironía y la lección del suceso, y hasta los ejecutivos, que antes la miraban con desprecio, pasaron a hacerlo con un renovado respeto. Más tarde, en un resort frente al mar, Lucía y Andrés compartieron una copa de vino en el balcón privado de su suite, mientras el atardecer teñía el océano de tonos dorados. A pesar del silencio tenso que siguió al incidente, con Carmen evitando el contacto visual, mientras servía a Lucía con una deferencia casi dolorosa, Lucía comentó con una sonrisa leve: «Siempre sabes cómo hacer una entrada inolvidable». Andrés se rió suavemente y admitió: «No era exactamente como había planeado nuestro reencuentro, pero debo decir que fue gratificante ver sus reacciones». Por un momento, mientras Lucía contemplaba el mar, dijo: «Durante años evité usar tu nombre o cargo. Quería que me valoraran por mis propias capacidades y no solo por ser la esposa de un multimillonario». Andrés asintió y agregó: «El evento benéfico que organizaste recaudó más fondos para los niños necesitados que cualquier otro de nuestra fundación». Sin embargo, Lucía dudó en tocar el reloj que él le había regalado hace años, murmurando: «A veces extraño sentirme independiente». Mirándola atentamente, Andrés dijo: «Por eso creé el cargo de directora de atención al cliente. No es un favor, es porque nadie está más calificada que tú». Sorprendida, Lucía preguntó: «¿Planeaste esto incluso antes de lo que pasó en el avión?». Andrés sonrió y respondió: «Sí, era tu regalo de aniversario. Tienes experiencia, visión, y después de hoy sabes exactamente qué debe cambiar». Conmovida, Lucía sintió que las lágrimas se acumulaban y susurró: «Nunca dejaste de creer en mí, incluso cuando yo dudaba de mis capacidades». Con delicadeza, Andrés rozó el reloj en su muñeca y recordó: «Recuerda lo que te dije cuando te lo regalé. El tiempo es el único lujo que realmente importa. Cómo lo usamos y con quién lo compartimos».
Lucía asintió, recordando aquel joven ejecutivo que conoció hace años cuando trabajaba sirviendo en primera clase, y cómo una sencilla situación le enseñó sobre la dignidad y la excelencia, más que cualquier reunión de negocios. Andrés concluyó: no me enamoré de la señora Torres, la esposa del multimillonario. Me enamoré de Lucía Ramírez, la mujer que trata a todos los pasajeros, desde un director ejecutivo hasta un niño que viaja solo, con un respeto inquebrantable. Lucía apretó suavemente su mano mientras el sol se reflejaba en el reloj, que no solo marcaba las horas, sino que simbolizaba el camino que habían recorrido juntos. Entonces, Andrés preguntó con suavidad: ¿qué te parece asumir el cargo de directora de atención al cliente y transformar Aerolatina? Lucía sonrió, sintiéndose más ligera que en años, y respondió: creo que es hora de comenzar un nuevo capítulo. ¿Y a ti, qué te pareció este giro inesperado? ¿Te sorprendió cuando revelé que soy el dueño de la compañía? Así como el cambio en la actitud de ese personal arrogante, inquirió Andrés. Es triste ver cómo tantas personas juzgan a los demás solo por la apariencia, la ropa o el origen, sin conocer su verdadera historia y valor. ¿Has presenciado algo similar?, añadió. Comparte tus pensamientos y difunde este mensaje a quien creas que lo necesita. El valor de una persona va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Hasta la próxima historia, y recuerda siempre tratar a todos con dignidad y respeto.